A ver, esta es una de las preguntas más complejas de la geopolítica actual. ¿Por qué una potencia económica del tamaño de China genera tanto rechazo? No es, para nada, una simple cuestión de gustos. Y aquí vamos a intentar desentrañar las raíces más profundas de este fenómeno. Y miren, uno podría pensar que la respuesta está en un solo evento, o quizás en la cultura de su gente, pero no. Las claves, según el análisis que estamos revisando, están en su historia y en la estructura misma de su poder. Entonces, saquémonos de la cabeza esta idea de que hay una especie de maldad o mala intención. La tesis central es mucho más profunda y, de hecho, más fascinante. El rechazo hacia China se explica por dos fuerzas que están súper entrelazadas. Por un lado, la estructura inflexible de su sistema político y, por otro, el enorme peso de su memoria histórica. Para empezar a entender a la China de hoy, sí o sí tenemos que echar un vistazo a su pasado. Porque es ahí, en las cicatrices y en las glorias de su historia, donde se formó su particular manera de ver el mundo. Ok, la primera pieza de este rompecabezas, el sinocentrismo. Durante siglos, China se vio a sí misma como el centro del universo civilizado. Y aunque hoy es una idea del pasado, deja una herencia, ¿no? Una especie de tendencia a ver las relaciones internacionales no como un diálogo entre iguales, sino más bien como una jerarquía. Y claro, eso inevitablemente genera roces. Y ahora, fíjense en esta línea de tiempo. Nos muestra un periodo que de verdad lo cambió todo. El llamado siglo de la humillación. Desde las guerras del opio hasta la invasión japonesa, China fue derrotada, dividida y subyugada por potencias extranjeras. Y ojo, esto no es solo un dato histórico, es un trauma nacional, una herida profundísima que todavía influye en cada decisión de política exterior que toman hoy. Y de esa herida, de ese trauma, nace una especie de juramento colectivo. Nunca más nos volverán a humillar. Esto no es una simple frase, ¿eh? Es el motor que está detrás de casi todo, de la modernización militar, de la estrategia económica y, por supuesto, de una diplomacia que no está dispuesta a ceder ni un milímetro de lo que considera su soberanía. Bueno, ahora conectemos esto. ¿Cómo se mezcla esa memoria de humillación con la lógica implacable del sistema político chino actual? Y aquí está el meollo del asunto. Como no hay elecciones, el Partido Comunista tiene que justificar su poder de otra forma, básicamente en un contrato social de 3 pilares. Primero, entregar crecimiento económico constante. Segundo, restaurar el orgullo nacional. Y tercero, defender cada centímetro de su territorio. Un fallo en cualquiera de estos, es una amenaza existencial para ellos. Imaginen la presión interna que esto genera. En el escenario internacional, cualquier concesión, cualquier paso atrás, no se ve como, qué buena diplomacia. No, se ve como una debilidad, una grieta en armadura que podría hacer que todo el sistema se venga abajo. El caso de la Plaza de Tiananmen en 1989 es el ejemplo perfecto de este choque de visiones. Mientras Occidente vio una brutal represión contra la democracia, el régimen lo vio como la eliminación de una amenaza existencial a la estabilidad. Y desde ese momento, cualquier crítica de afuera se interpreta como un intento de interferencia interna para desestabilizar al país. Ok, entonces tenemos esta mentalidad histórica, esta presión política interna, y con todo eso en la mochila, China sale al mundo. ¿El resultado? Pues que la fricción era casi inevitable. La apuesta de China parecía bastante lógica. Convertirse en la fábrica del mundo no solo traería riqueza, sino también respeto. Pero la realidad, fue un baldazo de agua fría. Lo que China veía como su legítimo derecho a desarrollarse, Occidente lo empezó a calificar de competencia desleal, de robo de propiedad intelectual. Y entonces llega el 2012 y ¡pum!, todo cambia. La vieja estrategia de esconder la fuerza y esperar el momento se va a la basura y es reemplazada por la diplomacia del lobo guerrero. Se acabó eso de tener un perfil bajo. China pasó a una postura súper desafiante, sin miedo a chocar. Las consecuencias de este giro, se sintieron de inmediato y por todos lados. La construcción de islas artificiales en el mar de China Meridional, la creciente presión militar sobre Taiwán, la represión en Hong Kong y los problemas de derechos humanos en Xinjiang se convirtieron en focos de tensión global. Pero, a ver, detengámonos un momento. ¿Qué es lo que se rechaza exactamente? ¿Es el país entero? ¿Su gente? ¿O es otra cosa?
porque la distinción aquí es fundamental. Y aquí viene una distinción que es clave. El problema, el rechazo, casi nunca es hacia la gente de China, que a menudo es admirada por su cultura y su capacidad de trabajo. La verdadera bronca es con el Estado, su comportamiento asertivo, su desdén por ciertas reglas internacionales y su agresividad ante cualquier crítica. Hay una analogía muy buena para esto. Piénsenlo así. Es como si China hubiera desarrollado los músculos de un gigante mundial, pero sin haber tenido tiempo de aprender a moverse en un cuarto lleno de cosas frágiles. Su poder económico y militar creció muchísimo más rápido que su capacidad para entender las sutilezas del liderazgo global. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una que de verdad da para pensar. ¿Y si el peor temor de China no es que no la quieran en el mundo? ¿Y si su verdadera pesadilla es convertirse en una superpotencia gigante temida por todos, pero que, en el fondo, nadie respete de verdad?